Sergei condujo los coches hasta su lugar. Le gustaba sentarse un rato en el coche, apagar el motor y simplemente pensar. Especialmente al atardecer, como ahora, cuando el sol se reflejaba en las ventanas de la casa. Había algo en qué pensar. Tiene 40 años. Es un cirujano exitoso. Ninguna familia. Había una esposa, pero murió de cáncer hace 10 años. Solitario. Sin niños. ¿A dónde ir ahora? Dicen que esta es la misma crisis de la mediana edad. Aunque, según las estadísticas, los hombres están lejos de la mediana edad. Sergei miró por el espejo retrovisor. El pelo gris era de un blanco brillante en las sienes. Tenía la sensación de que se había perdido algo en la vida. Quizás alguien. El nombre de su exnovia era María. Hace unos años tenían romance de oficina. Ella era enfermera, él era su supervisor. Estaba irresistible con una bata médica blanca, y más aún sin ella. ¿Por qué rompiste? Al parecer, Sergei no hablaba en serio. Luego, en cualquier caso, cuando se dio cuenta de esto, se volvió muy difícil trabajar juntos. Ella se fue. En ese momento, ella solo quería comprar una casa. Fui con él y elegí. Quizás lo hizo con la expectativa de una futura familia que construiría aquí. Quizás incluso con Sergei. Pero entonces él y la familia eran incompatibles. Más aún, la pérdida de su esposa todavía vivía en él y no se podía hablar de ningún nuevo matrimonio. Sergei miró la casa. En medio de una parte no muy grande de un pueblo de élite había una cabaña. Era una casa sin ningún acabado. Se podría pensar que las renovaciones todavía estaban en marcha, pero el propietario anterior simplemente no tenía los fondos. Ella decidió irse y bastante rápido. Redujo el coste de la casa al mínimo y la vendió por casi nada. Sergei fue el primero y, como le gustaba pensar, el principal candidato. A él realmente le gustó el lugar. Calle sin salida, solo la casa de un vecino cerca. Las parcelas restantes ni siquiera se han vendido aún. Ivan Chai creció sobre ellos en el verano, cubriendo todo a su alrededor con una alfombra rosa. Y en invierno Sergei aún no ha estado aquí. Miró las flores silvestres, como las mecía el viento y trató de comprender por qué él también decidió mudarse aquí de repente. Cuando María lo llamó, estaba un poco preocupada. Esto fue hace poco. Hace aproximadamente un mes y medio. La llamada fue inesperada e incluso agradable para Sergei. Hola. Comenzó la conversación. ¿Cómo estás? Sí, parece bien, ¿cómo estás? Respondió. ¿Sabes que compré la casa que tú y yo elegimos? Sí, me dijiste y vi las publicaciones en las redes sociales. ¿Entonces me estás leyendo? Es bonito. A veces leo, no constantemente, claro. ¿Te gustó el lugar, verdad? Recuerdo que en algún momento incluso mencionaste que te gustaría vivir allí. Sí, el lugar es maravilloso. ¿Me estás invitando a vivir contigo? Hasta cierto punto, sí. Me voy y por eso vendo la casa. Necesito irme urgentemente, así que puedo decir que regalo la casa por casi nada. Está claro que aún requiere inversión, pero me parece que se podría conseguir. Este lugar es muy valioso para mí y no quería vendérselo a una persona común y corriente. Y no eres un completo desconocido para mí. Me alegro, pero entiendes que comprar una casa no es salir a comprar pan. Necesito pensar. Envíame sus parámetros y costo. Me gustaría volver a verlo todo. Por supuesto, dime cuándo, te lo mostraré todo, te lo contaré todo. Acordado. Sergei se sintió inspirado. Algo lo agarró.
Quizás fue una oferta lucrativa. O tal vez fue Masa quien llamó. Precisamente su siguiente relación fue interrumpida, casi antes de comenzar. Era libre, tranquilo, lleno de fuerza y energía. Quería verla y, para ser honesto, esperaba que esto no fuera solo una reunión sobre la casa. Quizás esto conduzca a alguna aventura. Rápidamente encontró el tiempo. He llegado. Masa lo recibió con un ligero vestido de verano y el pelo suelto. Tenía unos años, pero en esta imagen parecía que tenía años. Todavía solo una chica estudiante. Sonriente, gentil, amable, alegre. En ese momento ella le recordó mucho a su esposa. Ella sonrió acogedoramente y él recordó cómo caminaban por la ciudad de noche, cómo se sentaban en la orilla del lago. Cómo se besaron en el asiento trasero de su auto. Masa dudaba cuando necesitaba estrecharle la mano, no sabía cómo actuar, estrecharla o abrazarla. Era obvio que quería abrazar, pero la relación no me lo permitía. Él dio el primer paso y le pasó el brazo por los hombros de manera amistosa. Parecía complacida con su sensibilidad y este compromiso. Recorrieron el sitio y la casa. Caminó por el pueblo. La vida aquí era completamente diferente, más suave, más mesurada. A solo media hora en coche de la ciudad, pero es como si estuvieras en otro mundo, sin bullicio ni ruido. Aquí se estaba calmando. ¿Por qué te vas?, preguntó Sergei. Masa dudó mucho en responder. Ya no quiero estar aquí. Su voz vaciló. Aquí mismo. No estoy seguro. Me parece que esta ciudad, en principio, no es mía. Me trae desgracias. No puedo encontrarme aquí. Siento que necesito irme. Me di cuenta de esto hace mucho tiempo, pero ahora estoy seguro. ¿Por qué urgente? Acabo de encontrar una razón. Un amigo se muda a otra ciudad y se ofrece a vivir juntos. Como en la época de estudiantes. Sí, hay algo en esto, asintió la niña. Como de otra época, huele a aventura. ¿También consideras que nuestro romance fue un fracaso?, preguntó Sergei a Masa. Ella sonrió con tristeza y se encogió de hombros. No es un éxito, respondió finalmente. Pero lo pasé bien contigo. Aunque olvídalo, todo quedó en el pasado, ¿tú también lo crees? ¿Quién sabe? Sergei sonrió y abrazó a Masa. Eres una chica muy dulce y decente. Y todo te irá bien. Sergei compró una casa. Esa velada no terminó con nada más que una agradable conversación y un té con pan de jengibre, pero él quiso ayudarla. Quería formar parte de su vida, incluso de esta manera. Quizás él mismo no era consciente de ello en aquel momento. Hace unas 3 semanas recibió las llaves y se separaron por completo. Y ahora se sentó en el auto y trató de entender lo que. ¿Por qué está aquí? ¿Qué le hace venir aquí todos los días y no a su apartamento, que estaba mucho más cerca de su trabajo? Sergei suspiró y salió. El área ya estaba cubierta de maleza y era necesario cortar el césped. Milagrosamente, a lo lejos, no lejos del porche, sobresalía entre los arbustos el techo de un pozo. Las ramas de los árboles jóvenes lo rodeaban por todos lados. Por alguna razón, Sergei pensó que el pozo en su forma clásica no era realmente necesario aquí, pero como objeto de arte no estaba mal. Caminaba por el porche de la casa cuando de repente escuchó un extraño ruido metálico, una especie de golpe corto y un aullido. Miró a su alrededor. No había nadie allí. Nadie en absoluto. ¿Y de dónde? Su único vecino, al parecer, no vivía aquí. Las otras casas estaban bastante lejos para crear algún tipo de ruido. Sergei decidió que había oído algo. Volvió a agarrar la manija de la puerta y nuevamente escuchó un aullido o un grito y algunos golpes. Venía de la dirección del pozo. Sergei se sintió ansioso. El pozo no se veía muy limpio.
El viejo tejado triangular oxidado que había encima estaba cubierto por todos lados por una caja de madera. Masa definitivamente no lo usó y no abrió la tapa. En el mejor de los casos, los constructores instalaron una bomba y un sistema de suministro de agua. Sin embargo, esto sucedió incluso antes de que Masa comprara la casa, porque ella no la construyó. Desde su construcción, la casa ha tenido varios propietarios. Sergei pensó que tal vez algo se había caído o roto, pero ¿de dónde vino entonces el aullido? Entró a la casa y revisó el agua en el fregadero. Esto significa que todo está en orden con el mecanismo. Salió afuera. Ya estaba oscureciendo. Mirar dentro del pozo sin un medio sagrado es, en cualquier caso, inútil y, debido a que ya estaba oscureciendo, era especialmente incómodo hacerlo. Él, como un médico, explicó racionalmente la situación. Algo cayó en alguna parte. El sonido distorsionado llegó a su oído así como así. Y el cerebro ya le ha dado el significado más familiar y cercano, un grito de películas de terror. Sergei tomó la linterna y se dirigió al pozo. De él colgaba un pesado candado. Además, el castillo estaba nuevo, reluciente, ni siquiera la pintura se había desprendido por ninguna parte. Parece que lo colgó la propia Masa. ¿Dónde está la clave entonces? ¿Quizás se lo llevó consigo? Difícilmente. ¿Por qué y cómo estaba ubicada la casa cuando se fue? Realmente no estaba preparado para la vida en el campo. Guardó tímidamente todo lo relacionado con la parte económica de la casa en un armario del pasillo. Las cosas estaban en desacuerdo y formaban una especie de riqueza incomprensible, como si fuera un juego de niños. Aquí se podían encontrar alambres, cordeles, un hacha, nueces, mangueras, papel pintado, escalones de madera para el porche, grifos, una barbacoa, bombillas y cables. En algún lugar entre todo esto, Sergei encontró 3 llaves. Uno de ellos parecía tener el tamaño adecuado. Regresó a la calle y se dirigió a la puerta del pozo. En ese momento, algo repentinamente volvió a caer dentro. Y hubo un grito agudo. O un templo o un rugido. Sergei retrocedió. No era supersticioso. Pero en este ambiente de vida rural en medio de la hierba alta. Por alguna razón, involuntariamente pensó en diablos, demonios e incluso en el chupacabra. Recomponiéndose, insertó la llave en la cerradura. Hizo clic y se abrió fácilmente. Sergei abrió la puerta hermética y alumbró el interior con la linterna. Nadie. Nada. El pozo con una tubería oscura era profundo. En algún lugar abajo, el agua brillaba plateada a la luz de la linterna. Cerca se balanceaba una cadena de cubos. Fue extraño, porque Sergei no la tocó. ¿Por qué se balancearía? Y si no él, ¿quién? ¿Quizás ratones? Aquí hay muchos ratones de campo. Él mismo pescó ayer uno de ellos con queso, pero era un animal de unos centímetros de longitud. Es poco probable que estuviera haciendo girar la cadena. Aunque Sergei se sentía completamente incómodo. Cerró de golpe la puerta del pozo y hizo clic en la cerradura. Es mejor solucionar esto por la mañana. Además, si de repente necesita ayuda, será mucho más fácil de encontrar. Entró rápidamente a la casa y cerró la puerta por primera vez en un mes de vivir aquí. Apagó la luz y se sentó en la sala, desde donde podía ver el pozo. Esperó. Parecía que la cerradura estaba a punto de rebotar, la puerta se abriría sola y de allí asomaría una mano peluda. Pero no pasó nada. Sergei bebió un poco de whisky para aliviar la tensión y se fue a la cama. También cerró con llave la puerta del dormitorio. Se despertó temprano. El sol brillaba deslumbrante a través de las ventanas. Rápidamente se levantó, caminó, tomó una linterna y salió al sitio. Todo a su alrededor estaba sereno. La hierba brillaba bajo el rocío de la mañana. En algún lugar zumbaban los abejorros y chirriaban los saltamontes. Todavía había un candado en el pozo. Se acercó y examinó todo. Nada inusual. Escuché. Silencio. El viento susurraba un poco entre las ramas de los arbustos y en algún lugar cantaban los pájaros.
Abrió el pozo y volvió a iluminar el interior con la linterna. La neblina se disipó parcialmente. Ahora la cadena ya no se balanceaba, y esto le causó a Sergei un sentimiento especial. Esto significa que ayer no escuchó que algo o alguien estuviera aquí. Apuntó con cuidado la luz a la pared del pozo. Estaban empatados. El anillo de cemento cayó, pero después de 10 metros a un lado, la luz de la linterna de repente cayó en algún lugar. Una mancha oscura de varios metros de diámetro llamó la atención. Era una especie de pasaje. Claramente había otro túnel en este pozo, uno horizontal. El pozo descendía unos metros más y solo allí comenzaba el agua. ¡Hey! Allí gritó Sergei. Su voz resonó a través del pozo, pero no escuchó respuesta. ¿Qué hay en esa rama? ¿O simplemente lo parece y en realidad no hay más que un desnivel? Esto solo se puede descubrir bajando las escaleras. Una sola persona no puede hacer frente a semejante tarea. Más precisamente, si Sergei fuera un escalador industrial, probablemente podría hacerlo, pero su punto fuerte es la cirugía. Y si se queda sin seguro, necesitará un cirujano. Sergei cerró el pozo y fue a pedir ayuda al administrador de la aldea. Cerca del puesto de control había una casa pequeña pero bien cuidada. Allí descansaban a menudo los capataces o los gerentes locales. Sergei ni siquiera intentó comprender su jerarquía, pero una cosa sabía con certeza. Ellos te dirán qué hacer. Ni siquiera lo sé, le respondió un hombre preciso de unos 50 años. Se sentó en la silla del gerente y la reemplazó con toda su impresionante apariencia. Llevaba 5 días sin afeitarse la barba incipiente y se habría pensado que había decidido dejarse barba. Los movimientos del diputado eran lentos y perezosos. Se rascó la papada y continuó con su pensamiento. Subir al pozo, ¿por qué lo necesitas? Tengo sed. Replicó Sergei. No podemos decir seriamente que escuche algo allí, algunos ruidos. Si compras una hielera, es mucho más fácil. Necesito revisar las paredes interiores del pozo, ¿eres especialista? No. Sergei sintió que estaba perdiendo. Entonces, ¿tal vez llamar a un especialista? El hombre lo miró con expresión cansada e irónica. Al parecer, ese Sergei acudía a él varias veces al día. ¿Tienes estos? No. El último se cayó recientemente del tejado. Ahora en el hospital. Definitivamente no irá al pozo. Aunque solo sea por casualidad. Claro. ¿Hay alguien con manos? Sergei todavía esperaba ayuda. Excepto yo. Pero ya entiendes, trabaja, el hombre suspiró con cansancio, dejando en claro que él estaba a cargo aquí por ahora. Bueno, para ser honesto, casi todos los hombres aquí pueden ayudarte. Apoyo ya sea física o mentalmente. Después de todo el mundo está construyendo algo, cortando, asegurando. Aunque todavía no te recomendaría que vayas allí. ¿Por qué? El suelo aquí no es muy bueno, pantanoso y blando. Si tus paredes realmente no son muy buenas, las empeorarás aún más. Sí, y en principio es peligroso. ¿Qué pasa si te desmoronas? ¿Cómo puedo sacarte de ahí? Si pierdo los estribos, no habrá necesidad de molestarme. Puedes enterrarlo allí de inmediato. Bueno, ya ves. El hombre claramente se alegró de que su interlocutor lo entendiera. Pero Sergei no pensaba darse por vencido. ¿Qué necesita para bajar? ¿Cuerda, mosquetones, tal vez algo más? ¿Pistola? La idea de que allí le aguardaba un peligro peor que las resbaladizas y empinadas paredes se hacía cada vez más alarmante. Decidió llamar a Masa. Su número fue ingresado en el teléfono, no tomó mucho tiempo encontrarlo. Rápidamente cogió el teléfono. «Puré». «Sí», respondió ella en voz baja. «Hola, escucha». «¿Qué cosa tan extraña?» «En general, ¿cómo estás? ¿Cómo te instalaste en el nuevo lugar?» «Bueno, un poco de todo. Todavía es muy bonito y verde aquí. Todo es nuevo y por tanto interesante. ¿Te pasa algo?» Sergei vaciló. No sabía por dónde empezar. ¿Entender?
Sí y no. ¿Ha tenido problemas con su pozo antes? ¿Con un pozo? Por alguna razón la voz de Masa tembló. Bueno, sí. ¿Por qué preguntaste? Pues tiene cerradura nueva. Quizás subiste allí y hubo razones. Y eres observador. Bueno, sí. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Tiene alguna dificultad con él? Bueno, esto sonará muy extraño. Ayer. Verás, ayer escuché algo desde allí, como si hubiera alguien ahí abajo. Masa guardó silencio. Y este silencio hizo que Sergei se sintiera mal. De pronto se dio cuenta de que sus temores estaban muy fundados. Masa, ¿todavía estás aquí? Sí. Habló con moderación. Entonces, ¿qué dices? Seriosa, te diré cómo es. Me fui tan rápido no solo porque mi amigo me llamó. Me fui por esto bien. ¿Qué? Lo siento, probablemente debería haberte dicho, en realidad, sí. No sé cómo decir esto. Incluso fui al psiquiatra, ¿sabes? Me recetó pastillas. No sé qué son estos ruidos. Me volvieron loco, me dio un miedo increíble vivir allí. Cuéntame todo lo que sabes. Sergei intentó mantener la compostura, aunque tenía los pies y las manos muy fríos. Esto siempre pasaba cuando tenía miedo. Todo empezó aproximadamente un mes antes de que se vendiera la casa. Yo, comencé a escuchar voces, o mejor dicho una voz, como si alguien me gritara o me llamara, pero por mucho tiempo no pude entender de dónde venía. El sonido era inconstante, normalmente solo por la noche, aunque cada vez se oía más a otras horas. ¿Llamó a la policía? Sí, llamé, pero fue en vano. Más allá habló con emoción. Parecía que estaba a punto de llorar. Cuando llegaron, todo estaba en silencio. Miraron adentro, no vieron nada y se fueron. Y por la noche todo se repitió. Yo mismo no me atrevía a ir allí. ¿Sobre la ayuda? ¿A quién preguntar? Oleg, mi vecino, se mudó. Y si hubiera una oportunidad, se lo preguntaría al final. A otros. No les importa. Cerré el pozo y decidí que esto no podía continuar. Tomé esto como una señal. Es hora de partir. Cambia todo en la vida. Lamento haberte puesto esto sobre los hombros. Sí, ahora yo también quiero irme, respondió Sergei, tras lo cual rápidamente se despidió y se sentó en el césped a pensar. Arriésgate y súbete al pozo o llama a ayuda profesional. Todo apuntaba a que era mejor no ir allí. Sacó su teléfono y empezó a buscar especialistas. Resultó que esas personas existen, pero sus servicios no son baratos. Tal vez al menos compruebe que hay otro corredor allí, de lo contrario será una llamada en vano, aunque... Recordando todos los thrillers llenos de acción que había visto alguna vez, se dio cuenta de que no quería ser ese personaje. Que muere al comienzo de la película. Se llamaba el maestro del descenso a los pozos, como lo llamaba Sergei. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. Para hacer la vida un poco más fácil hasta la llegada de un profesional, Sergei decidió vivir en la ciudad. Solo un día y se ahorrarán muchos nervios. Esa tarde subió a su coche y se fue. Por primera vez en estas 3 semanas, no quería volver. Quería seguir adelante, contraviniendo las normas y las señales, hasta cruzar la señal de entrada a la ciudad. Se escapó, pensó irónicamente, e inmediatamente se reprendió por su cobardía. Oh, es Masa, pensó. Ahora ella ya no le parecía tan dulce como antes. Aunque los recuerdos de las noches pasadas en el asiento trasero de su coche todavía le calentaban mucho. El apartamento estaba exactamente igual como lo había dejado. En estilo de alta tecnología, ordenado. Una vez la eligió junto con Astia. El fallecido con su esposa. Apartamento de 3 habitaciones. Dormitorio. Sala de estar. Habitación infantil. Esperaban formar una familia aquí. No hizo ninguna reparación y apenas sacó cosas. Todo siguió igual que con ella. Sus fotografías todavía colgaban de la pared.
Los mejores son aquellos en los que ambos sonreían y estaban felices. Se sorprendió al descubrir que no los llevó a la casa, sino que se trasladó allí con ligereza, casi sin pertenencias. El apartamento asumió la función de almacén principal. Sergei abrió el frigorífico. Allí encontré un paquete de productos semiacabados, me serví un poco de vino y me senté en un mullido sofá. Quería encender la televisión, pero me di cuenta de que comenzaría a cambiar los canales sin pensar. Sorprendentemente, aquí no quería pensar en la casa y el pozo. Todo queda ahí afuera, muy lejos. Aquí nuevamente lo invadieron los recuerdos. Había algo conectado con cada rincón aquí. Recordaba y le gustaba recordar. Una sonrisa apenas perceptible y ligeramente triste apareció en su rostro. Miró hacia algún lugar frente a él y vio imágenes del pasado. Así, solo, en silencio. A lo largo de los años, Sergei trajo chicas a este apartamento más de una vez. Vaya, los trajo tantos y con tanta frecuencia que ya ni siquiera podía recordar el número de nombres. Las noches pasaban con ellos alegremente, incontrolablemente, apasionadamente, pero después ya no quedaba nada. No hubo sentimientos. Su recuerdo no lo devolvió a ellos, no a estos pasatiempos coquetos, sino a su esposa. Y tal vez a veces a Masa. Pero, dicho sea de paso, a Sergei esto le pareció extraño y lo atribuyó al cansancio general, tal vez a la similitud de algunas puestas en escena. Lentamente bebió varios vasos y se quedó dormido con melancólica melancolía en el sofá. Tenía sueños caóticos. ¿Dónde estaba su esposa? ¿Qué se estaba convirtiendo en Masa? Estaban parados en algún lugar subterráneo e intentando salir del pozo. Y en la oscuridad de la cueva, sonidos terribles se hicieron cada vez más fuertes. Alguien se acercaba. Sergei se despertó por el frío y el dolor en el cuello. Aún así, el sofá y la falta de una manta influyeron. El reloj marcaba la mañana. Corrió las cortinas, el día prometía estar nublado. Tenía planeado un fin de semana para los próximos días, trabajaba por turnos, por lo que podía permitirse el lujo de salir de la ciudad de inmediato. Así lo hizo. No llovía en el pueblo, pero las densas nubes creaban una atmósfera no muy alegre. Aquí está la masividad del cielo. Me hizo sentir insignificante. Llegó, aparcó cerca de la casa como de costumbre, y esta vez se encogió de disgusto. ¿Por qué compró esta casa? ¿Para qué? ¿Alguna nueva vida? ¿Cuál? Su indignación fue interrumpida por otro coche que llegó y se detuvo cerca. Salió un joven. ¿Es esto un pozo aquí, tengo? Y señaló el techo que sobresalía de los arbustos. ¿Qué pasó? Quiero revisar las paredes, no me gustan. Sergei decidió que esta información sería suficiente. Está bien, respondió simplemente el hombre y comenzó a desempacar sus cosas. Media hora más tarde estaba listo para bajar. Dmitri, así se llamaba el maestro del pozo, ató una carabina a la cuerda, arrojó la cuerda hacia abajo, encendió la linterna de su casco y se sumergió en las profundidades. Sergei, por supuesto, permaneció en la superficie. Esperaba que ahora este especialista le gritara que todo estaba en orden, sus temores eran falsos, no había ningún agujero en la pared, lo que significa que no había nadie que viviera allí. ¿Tienes un agujero aquí? Se escuchó una voz. Tonterías. Maldijo Sergei. ¿Grande? Mucho, respondió Dmitri. El hombre pasará. Esta información puso a Sergei aún más ansioso. ¿Puedes atravesarlo y ver qué hay allí?, preguntó. No, ¿de qué estás hablando?, respondió el especialista. Esto es muy peligroso. Es solo un túnel en el suelo. No tiene fortificaciones. En cualquier momento podría desmoronarse repentinamente, entonces se acabó. Y puedes ver a dónde lleva. Brilla allí. Se ve muy poco. El túnel es aparentemente largo, con curvas, respondió Dmitri. Y luego se escucharon sus movimientos en el piso de arriba. Unos minutos más tarde ya estaba al lado de Sergei. Gracias por su ayuda. Sí, no hay problema, respondió Dmitri y aceptó la tarifa en su cuenta bancaria móvil.
Cuando el maestro empezaba a prepararse, Sergei lo detuvo de repente. Dmitri, ¿puedo pedirte que te quedes aquí media hora más? Pagaré más. Pero bajaré, ¿para qué? Esto es muy peligroso. Quiero saber qué es qué. De repente, se escuchó un grito de alguien y el golpe de algo pesado desde el interior del pozo. ¿Qué más es esto? Dmitri estaba más asustado que Sergei. Esto es lo que quiero saber. El especialista accedió a quedarse. Es cierto que el precio de sus servicios casi se ha duplicado. En relación con el coste de su descenso inicial al interior. Sergei se puso el equipo y explicó cómo, qué y qué utilizar. Érase una vez, cuando aún era un adolescente, hizo caminatas e incluso visitó las montañas un par de veces. Por lo tanto, tenía vagos recuerdos de cómo descender una pared empinada usando una cuerda. Se arrastró por la puerta del pozo y saltó lejos del borde, bajando gradualmente la cuerda. Desde arriba, de vez en cuando se escuchaba la voz alentadora de Dmitri, recordándonos que teníamos que actuar despacio, sin prisas, paso a paso, salto a salto. Parecía que todo era solo una gran prueba de escalada. Cuanto más descendía Sergei, más difícil era entender lo que decía Dmitri. Su voz se reflejó en las paredes del pozo y se convirtió en un murmullo indistinguible. Interesante, pensó Sergei. ¿Y si necesito ayuda y lo llamo, me entenderá? Sin embargo, rápidamente descartó este pensamiento por no afirmar la vida. Después de unos minutos de lento y cuidadoso descenso, se encontraba en la entrada del misterioso corredor. Estaba muy oscuro aquí. Casi no entraba luz desde arriba a través de la puerta abierta, pero en las profundidades de la cueva la oscuridad era directamente palpable. Todo lo que tuve que hacer fue girar la linterna hacia un lado. Sergei enfocó la luz dentro del agujero. Estaba claro que alguien estaba operando aquí. Probablemente humano o humanoide. Los bordes del corredor eran bastante lisos, geométricamente correctos. Es poco probable que esto sea el resultado de la erosión del suelo. De repente, Sergei volvió a oír un sonido incomprensible procedente de las profundidades del túnel. Sacó un cuchillo que había llevado consigo de antemano. Ahora estaba casi seguro de que lo necesitaría. Entró en el agujero y, apoyándose en una superficie más o menos plana, desenganchó el mosquetón de la cuerda. Pudo asegurar la cuerda para que, en caso de tener prisa por regresar, pudiera agarrarla rápidamente y trepar. Tenía un acuerdo inicial con Dmitri de que si pasaba algo, lo ayudaría a salir más rápido. Es cierto que la gran pregunta era con qué rapidez se podría hacer esto. Sergei caminaba despacio, el suelo estaba resbaladizo y húmedo. Pequeños chorros de agua corrían por las paredes. Todo este túnel era realmente extremadamente poco confiable. Parecía como si se apoyara en la pared y el techo se derrumbara. En un lugar encontró ratones corriendo hacia algún lado. Bichos y gusanos se arrastraban por alguna parte. Peor se volvía el olor. Congestión, humedad y como si algo estuviera podrido. A cada paso el hedor se hacía más y más palpable. Tenía que caminar medio encorvado. A veces golpeaba el techo con su casco. Se desmoronó un poco y bloqueó la luz de la linterna con tierra. Pequeñas astillas de piedra cayeron por el cuello. A veces el agua goteaba allí. Fue asqueroso. Sergei se estremeció ante cada gota fría y maldijo su curiosidad. Se encontró en una bifurcación del camino. Esto fue una sorpresa. El mero hecho de este túnel lo confundió. Y el hecho de que hubiera toda una red aquí era básicamente inexplicable para él. Quizás alguna antigua civilización neolítica dejó estos agujeros, pero claramente eran muy pequeños. Sergei analizó sus pensamientos y se dio cuenta de que el ambiente sofocante le estaba afectando negativamente. El túnel se hacía cada vez más estrecho y el techo más bajo. Tuve que arrodillarme para arrastrarme más. La idea de ser enterrado aquí vivo desplazaba cada vez más a otras ideas. Cuando se llenó mucho, Sergei tomó una decisión y dijo, ¿hay alguien aquí? La respuesta es el silencio. De repente. En algún lugar detrás escuché un aullido o un grito y algunos golpes. Sergei se giró bruscamente, hasta donde la situación lo permitía, y apuntó con el cuchillo hacia atrás.
pero allí no había nadie. El corredor negro y gris seguía tristemente doblando la curva hasta la bifurcación. Retroceder hacia el sonido o seguir adelante, dependiendo de por qué está haciendo todo esto, si el objetivo es encontrar a alguien. Debemos seguir la voz. Y si el objetivo es sobrevivir, entonces es mejor mantenerse alejado de la criatura que lanzó este grito. Decidió avanzar un poco más. Pero el túnel finalmente se estrechó. La linterna mostró que allí había un callejón sin salida. Si alguna vez hubo un paso allí, estaba bloqueado. Sergei retrocedió y, tan pronto como surgió la oportunidad de darse la vuelta por completo, se dirigió hacia la bifurcación. Se encontró cerca de ella bastante rápidamente. Lo invadió una intensa ansiedad y el deseo de salir de aquí lo más rápido posible. Sin embargo, entendió que la solución estaba cerca. Si tan solo no fuera un oso, pensó por alguna razón. No quería meterse en la guarida de algún animal con patas ambo. A pesar de que su experiencia como cirujano le permitía manejar el bisturí con bastante destreza. Otros pequeños objetos cortantes, esto no significaba que en esta situación podría evaluar sensatamente la situación y escapar. No había suficiente aventura, maldijo y se dirigió por el nuevo corredor, alejándose de la salida. Aquí las paredes se hicieron cada vez más anchas. Y el techo más alto. Esto agradó un poco a Sergei. Al menos había un lugar para agitar las manos, si tan solo esta criatura estuviera aquí sola. Por alguna razón, cada vez más suponía que la respuesta a los sonidos inusuales estaba en algún animal que se había asentado aquí. Pero si es grande, entonces las cosas van mal, pero si es pequeño, ¿para qué sirve este extremo? El pasillo giró bruscamente y Sergei notó que la iluminación había cambiado ligeramente, como si hubiera aparecido otra fuente de luz. Para comprobarlo, incluso decidió realizar una acción peligrosa. Apagó la linterna y se detuvo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, comenzó a discernir un pequeño resplandor de un frío tono azul alrededor de la nueva curva. Este resplandor se extendió uniformemente a lo largo de las paredes y se reflejó levemente en las gotas de agua. Desde allí se escucharon algunos crujidos. Sergei dio unos pasos más hacia la fuente. Se volvió aún más distinto. Encendió la linterna y apretó con más fuerza el cuchillo. Al llegar a la curva las paredes se abrieron. El haz de la linterna iluminó una habitación espaciosa, muy similar a una cueva. El área del espacio era de metros y la altura del techo permitió finalmente enderezarse. Había barriles y estanterías a lo largo de las paredes. Sobre ellos había latas abiertas y vacías y latas vacías. En el rincón más alejado había una pequeña linterna que parpadeaba con una débil luz LED. Abajo, retorciéndose de dolor, yacía un hombre pálido, delgado y sucio. Hombre. Respiraba lentamente y a primera vista parecía que estaba muerto. Tenía los ojos abiertos y casi no reaccionó ante el invitado. Sergei se acercó rápidamente y comprobó el pulso y las pupilas. Inmediatamente, mirando a su alrededor, tomó el primer bote que encontró y, abriendo el contenido, se aseguró de que todavía hubiera agua dentro. Levantando la cabeza del hombre, dejó que el agua le tocara la boca y comenzó a tragar con avidez cada gota. El hombre estaba exhausto. No tenía fuerzas para sostener el bote vacío. Cuando intentó sentarse, volvió a caer. Sus labios apenas se movían, aunque estaba claro que todo lo que logró hacer fue emitir un sonido similar a un aullido. Cuando, fuera de tensión, tocó con el pie un barril de metal que estaba cerca, un rugido se extendió por toda la cueva y los pasillos. Se ha encontrado la solución. No monstruo. Ya bueno. Sergei volvió a examinar cuidadosamente a la víctima. Esta vez sin miedo. Desde un punto de vista profesional. Encontró varias abrasiones supurantes, hematomas, una costilla y un brazo rotos. Este chico lo pasó muy mal. Y si a todo esto le sumamos el hecho de que casi no le quedaba vitalidad, entonces fácilmente se podría concluir que se necesitaba una reanimación de emergencia. ¿Pero cómo conseguirlo aquí? Sacó su teléfono e intentó llamar, pero no había conexión. Para llamar a una ambulancia o a los socorristas,
Primero tendrás que subir las escaleras para que durante este periodo el paciente no pase a otro mundo. Y no tendrás que enterrarlo. Por alguna razón, esto pasó por su cabeza. Sergei ahuyentó los pensamientos cínicos y comenzó a evaluar la situación. Es poco probable que puedas llevarlo contigo mismo. Los daños que se produzcan deben tratarse con cuidado. Sinceramente, necesitamos una camilla aquí. La anchura del túnel en su conjunto les permitirá transportarlo, o mejor dicho, arrastrarlo. Y luego. Y entonces, de alguna manera, habrá que subir al tipo al piso de arriba. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sergei al hombre. Intentó responder algo, pero sus labios solo temblaron en silencio. Ahora era imposible saber nada. Te ayudaré a salir de aquí. Pero no puedo manejarlo solo. Ahora subiré a la superficie. Tendrás que esperarme aquí. Aguanta ahí. Sergei le tomó la mano, la apretó con fuerza y sintió en respuesta un fortalecimiento apenas perceptible del apretón de manos. Se recibió la respuesta. Lo único que queda es salir por tu cuenta. La falta de un monstruo en esta mazmorra hizo que estar aquí fuera un poco menos estresante. A menos que todavía fuera posible enterrarse vivo por negligencia. Se dirigía por el túnel hacia la salida. ¿De dónde vino este minero aquí? ¿Quién es él? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Masa sabía de él? ¿O realmente solo escuchó sonidos y nada más? Como los sonidos aparecieron un mes antes de la venta de la casa, resulta que lleva unos 2 meses merodeando por aquí. En la cueva había restos de comida enlatada y botes que aparentemente alguna vez contuvieron agua. ¿Es esto una especie de búnker en caso de guerra nuclear? ¿Cuánto tiempo podrías quedarte aquí sin contacto con el mundo exterior? A juzgar por el aspecto de la víctima, estaba batiendo un récord. Sergei llegó al pozo, colocó una carabina y le gritó a Dmitri. Empezó a tirar de la cuerda de seguridad y a ayudar a Sergei a levantarse. Unos minutos más tarde ya estaba en la superficie. La luz brillante me lastimó los ojos. Mi cabeza empezó a dar vueltas. El aire fresco llenó mis pulmones y me hizo toser. Ya decidí que no estabas, respondió Dmitri. Una sonrisa emocionada y ligeramente avergonzada se congeló en su rostro. Pensé en llamar al Ministerio de Situaciones de Emergencia. Así es, pensé, llámame. ¿En términos de? El hombre está ahí. ¿Humano? Dmitri estaba claramente asombrado. Yo también estoy en shock, respondió Sergei. Quizás sea mejor que te llames a ti mismo. Ni siquiera sé qué decir. Ahora. Sergei necesitaba recuperar el sentido él mismo. Aún así, había muy poco aire en los túneles. No está claro cómo este tipo aguantó allí durante 2 meses. Sala de control, escuchó una voz severa en el teléfono. Hola. Un hombre exhausto bajo tierra en un túnel. Se necesita una camilla y socorristas para sacarlo del pozo. Cuando dijo esto, se sintió directamente como la chica despachadora del otro lado de la línea. Cae en un estupor. Al cabo de unos minutos logró explicarle una imagen aproximada, indicarle la dirección del pueblo y explicarle qué especialistas se necesitaban para salvar a una persona. Después de hablar con el despachador, Sergei le pidió a Dmitri que se quedara aquí hasta que llegaran los rescatistas. Su ayuda podría haber sido útil. Estuvo de acuerdo y de forma gratuita. Sergei entró en la casa y pronto regresó de allí con una palanca pequeña pero confiable. ¿Por qué es esto? Dmitri se sorprendió. Será muy difícil sacar al tipo por esta puerta. Hay que quitar esta maldita cubierta. Con estas palabras, Sergei empujó el borde de la palanca en la grieta más cercana y presionó. Se escuchó un crujido y crujido. Parte del techo se había desprendido de los clavos. Dmitri se involucró en el trabajo. También tenía una palanca en su auto. Después de media hora de trabajo, se quitó por completo el techo del pozo. Y las paredes fueron desmanteladas, o más bien rotas por haber sido arrojadas a un lado. El pozo desnudo miraba al cielo formando un círculo pálido. El agua de abajo se reflejaba ligeramente. Ahora tendré que bajar de nuevo, dijo Sergei.
Necesitamos llevarle al hombre un poco de agua, tal vez algo de comida, de lo contrario, cuando llegue la ayuda, podría morir. Dmitri asintió y fue a ayudar. Rápidamente llenaron una botella de agua y usaron el resto de la sopa para hacer una especie de puré. Está todo lleno. Sergei se puso la mochila, se ató un cable y entró al pozo. Ahora sus movimientos eran seguros y precisos. En varios saltos cubrió la distancia hasta el túnel y en menos de medio minuto ya estaba dentro. Ahora caminaba rápidamente. La distancia resultó ser muy corta. Unos minutos más tarde ya estaba junto al chico. Estaba vivo y parece contento de no haber sido olvidado. Sergei le dio de beber agua y le dio de comer con cuchara. A la luz de la linterna era difícil evaluar el estado del hombre, pero parecía que se sentía un poco mejor, como si su vida hubiera aumentado. Me iré de nuevo ahora. Los equipos de rescate están a punto de llegar, dijo Sergei. Esperar. Empacó sus cosas y se fue. Cuando subí a la superficie, llegaron 2 coches, el Ministerio de Situaciones de Emergencia y una ambulancia. Los rescatistas estaban sorprendidos, pero preparados para cualquier cosa. Entonces actuaron los profesionales. Sergei, junto con ellos, hizo otro descenso a las catacumbas para conducirlos inmediatamente hasta la víctima. Lo cargaron en una camilla y lo llevaron lenta pero seguramente al pozo. Y entonces empezó el problema principal. Necesitaba que lo criaran de alguna manera. El chico estaba sufriendo. Por momentos casi perdió el conocimiento. Pero después de media hora lo sacaron a la superficie. Luego fue entregado a los médicos. ¿Sabes algo sobre él?, preguntó la doctora. No, respondió Sergei. Pero estaba en tu sitio. Sí, compré este terreno junto con este tipo, pero no sé nada de él. Se acercó la enfermera. Su nombre es Oleg. Él pudo decirlo y yo pude entenderlo. Oleg. Este parece ser mi vecino. Él vive en esa casa. Oh, mira qué bien resultó. Conocimos a nuestros vecinos. Siempre soñé con esto, bromeó Sergei y decidió descubrir qué pasó realmente aquí. Todos los servicios se han ido. El maestro Dmitri también se fue. Sergei entró en casa, se lavó en la ducha, se tumbó en el sofá y casi. Aún así, el día resultó complicado. Se despertó de un hambre intensa. Ayer se olvidó por completo de sí mismo y no comió nada. Al no encontrar nada adecuado en el frigorífico, se dirigió a un pequeño café que estaba a la entrada del pueblo. Al mismo tiempo, decidí saber más sobre mi vecino subterráneo. El subdirector estaba acabando de tomar el café de la mañana en la cafetería. Bueno, ¿bajamos al pozo?, preguntó. Sí, Sergei ni siquiera sabía por dónde empezar. Allí encontré a mi vecino Oleg. El ayudante se atragantó y dejó la taza. ¿Llamó a la policía?, se puso nervioso. No, no llamé. Oleg está vivo, ahora en el hospital. Dios los bendiga. El hombre se sintió mejor. ¿Lo conoces? ¿Puedes contarnos algo sobre él? Bueno, lo entiendes. El interlocutor empezó a preocuparse. No puedo conocer a todos. Más precisamente, lo conozco personalmente, pero no he tenido la oportunidad de comunicarme de cerca. Lleva años viviendo aquí. Un buen ingeniero, especialmente para las comunicaciones subterráneas. A veces incluso utilizaban sus servicios cuando necesitaban pensar en el drenaje del suelo o algo así. A veces parecía que conocía nuestro pueblo mejor que nosotros. Pero este Oleg es complejo, con sus cucarachas, insociable. Cuando se mudó aquí por primera vez, estaba casado, luego ocurrió una tragedia en su vida, su esposa murió en un accidente automovilístico y él comenzó a vivir solo. Eso es todo lo que sé. ¿Cómo acabó en tu pozo? Esto también me interesa, respondió Sergei, terminando su sándwich. Bueno, dímelo más tarde, le guiñó un ojo el hombre, se despidió y abandonó la mesa. Sergei se quedó solo con sus pensamientos. Y averiguar todo de ella, pero decidió que lo más probable es que ella no tuviera la imagen completa, por lo que pensó en visitar a Oleg él mismo.
En el hospital dijeron que se sentía mucho mejor y que estaba durmiendo un poco. Mañana lo trasladarán de la sala de cuidados intensivos a una sala regular y podrá ser visitado. Sergei decidió acudir al paciente y conocerlo en condiciones más normales. Y antes de eso, lo venció la tentación de colarse en la parcela de su vecino e inspeccionar todo lo que había allí, sobre todo porque sabía con certeza que ahora no había nadie allí. Saltó la valla y se encontró en una zona cubierta de maleza. Durante varios meses nadie había cortado el césped aquí. Sergei caminaba lentamente, mirando atentamente a su alrededor. En general, la parcela es solo una parcela, algunos arbustos y árboles. En la puerta hay un pequeño tractor aparcado. En medio de la parcela hay una bonita casa de 2 plantas. Sergei subió al porche y apretó el pomo de la puerta. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Al parecer, el dueño de la casa no pensó que permanecería bajo tierra por tanto tiempo. La casa estaba ordenada y limpia. Todo estaba meticulosamente en su lugar. En la cocina había una taza sucia con una bolsita de té seca. Había una galleta rancia tirada por ahí. Esta casa estaba como conservada en el tiempo. En las paredes colgaban cuadros de paisajes en colores pastel, agradables y tranquilos. Parecía que el dueño de este lugar era una persona decente e inteligente. Sergei subió las crujientes escaleras hasta el segundo piso. Aquí había 2 habitaciones. Uno tiene un dormitorio. Sobre la mesita de noche había una fotografía de Oleg. Con alguna mujer. Quizás sea su ex esposa. Sobre la cama había unos pantalones y una camiseta planchados. Hay un diario sobre la mesita de noche. Sergei la abrió. Lo que vio no encajaba en su idea de Oleg. El pedante hiperorganizado por fuera resultó ser un hombre del caos por dentro. Todo el cuaderno fue dibujado y copiado, sombreado. Muchos borrones, notas en negrita, sin relación, nerviosas, palabras y abreviaturas abandonadas, algunos dibujos sin terminar. La última entrada fue 9 semanas antes. El nombre María estaba garabateado con bolígrafo en la página. Un escalofrío recorrió la espalda de Sergei. Hojeó las páginas hasta un periodo anterior y encontró un retrato bastante similar, hecho a bolígrafo. Y junto a su figura desnuda. Unos meses antes había una gran inscripción mío. Sergei se llevó el cuaderno. Probablemente estuvo mal, porque de esta manera dejó claro que había alguien en casa, pero tenía que estudiar este diario. Salió de la habitación y pasó a la siguiente. Era una oficina, o más bien una oficina de diseño. Aquí el genio underground hizo realidad sus ideas. La palabra clave que Sergei pudo utilizar para caracterizar este lugar fue desorden. En el suelo había dibujos tachados. En el suelo, libros y manuales yacían en estantes dispares. Se arrojó sobre la mesa un plano detallado del pueblo. Cerca de la ventana había un dispositivo óptico, parecido a un telescopio moderno. La lente apuntaba a la casa de Sergei. En la ventana del dormitorio. De las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de masa. En diferentes poses, en diferentes momentos. Parece que la siguió día y noche, tomando fotografías. Quizás incluso en video. Un gran retrato de ella colgaba encima de la salida como un icono. Sergei abrió el cajón del escritorio. Uno de ellos contenía álbumes de fotografías. El primero estuvo nuevamente dedicado a Masa. Pero el resto, a otras chicas. Las fotografías fueron tomadas con el mismo estilo, como si esta fuera la sede de los paparazzi. Los vigiló a todos. Sergei miró atentamente el plano de la aldea. El túnel entre la casa de Oleg y la suya no fue el único. Fue posible encontrar al menos 5 rutas más hacia otras casas. Además, en algunos lugares se cruzaban y formaban habitaciones adyacentes. Algunos túneles estaban tachados, cerca de uno incluso había una marca de colapso y una fecha de hace 2 años. Sergei tomó una fotografía del plano y se fue. Quería salir. Bajó las escaleras y de repente se dio cuenta de que aún no había examinado toda la casa, porque las escaleras también conducían al sótano. Caminó hasta allí lentamente. Sus piernas y brazos volvieron a enfriarse.
Aunque no había ningún motivo concreto para que hubiera alguien en la casa y, al parecer, no lo habrá hasta dentro de mucho tiempo. Abrió la puerta y entró en una habitación espaciosa. Era un gran almacén. Varias palas y equipos de construcción colgaban de las paredes. Mangueras, cuerdas, picos. Si Sergei fuera una especie de cazador de tesoros, habría encontrado aquí su paraíso. Aquí también había un estante separado, con artefactos especiales. Al parecer, fueron traídos de aquellas casas a donde conducían los túneles. Había un jarrón personalizado, un guante de mujer, gafas y una horquilla. Todo estaba así, revuelto, sin ninguna conexión visible. Sergei no vio las cosas de Masa. En el suelo había una trampilla apenas perceptible. Tiró del picaporte y levantó la puerta. Desde abajo llegaba un olor familiar a humedad. Las escaleras conducían al subsuelo. Aquí comenzó la red de túneles. Sergei bajó. Al abrir el mapa fotografiado en su teléfono, intentó profundizar nuevamente y encontrar la ruta correcta. Se preguntó dónde estaba el camino a su casa. Lo encontró bastante rápido. Todo empezó con una amplia sala, donde había muchos mecanismos auxiliares, incluso monos de trabajo. Más adelante, el corredor se estrechó y finalmente terminó entre escombros. Al parecer, los planes de vigilancia secreta se vieron frustrados por una desafortunada combinación de circunstancias. Oleg se encontró encerrado en su propio calabozo. Y salir del pozo de Masa es una tarea muy difícil. Cuando la cerró, en principio se volvió imposible. Probablemente los gritos que escucharon Sergei y Masa. Estos fueron solo los intentos de Oleg de ascender en la cadena del pozo. Y el hecho de que tenga varias fracturas es el resultado de intentos fallidos. Sergei regresó y tomó un camino diferente. Después de unos 50 metros, salió a un pasillo subterráneo con un área de 10 a 15 metros, similar a aquel donde encontró a Oleg. Había cajas de comida enlatada y suministros de agua. Parece que estas habitaciones se construyeron en cada dirección en caso de bloqueo, para que pudieran esperar ayuda. Prudentemente, Sergei regresó a la casa y cerró la trampilla de golpe. Unos minutos más tarde ya estaba parado en la calle, tratando de entender lo que había sucedido y comprender su actitud ante todo lo que veía. Claramente le faltaba información. Volvió a acudir al subdirector. Incluso se alegró de verlo. Aparentemente, Sergei trajo a su vida un elemento de aventura extraordinaria que tanto faltaba en la vida. Disculpe, ¿cómo se llama? Preguntó de repente Sergei, dándose cuenta de que todavía no se conocían. Pavel Petrovich. El hombre sonrió y estrechó la mano de Sergei. Y yo soy Sergei. Sí, lo sé. Incluso después de la primera conversación sobre el pozo, hice preguntas sobre ti para entender lo adecuado que eres. Y también le apuntaste a Oleg. No había ninguna razón en particular, bueno, casi. ¿Qué pasó? Un chico enamorado, diría yo. A las chicas que vivían aquí no se les permitía el acceso. Se quejaron. Sergei abrió la tarjeta en su teléfono. ¿Quién vive ahora en estas casas? Preguntó y señaló las casas a las que también conducían los túneles. Nadie ahora. O las casas se venden o los propietarios no aparecen. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Pavel Petrovich abrió las manos. ¿Vivían mujeres en estas casas? Bueno, por supuesto. La nuestra está poblada principalmente por familias. Pueblo. Familiar. Hay 2 parques infantiles recientemente instalados. Entendido, gracias. Sergei decidió continuar la investigación por su cuenta. Llegó a la casa más cercana, donde ya no vivía nadie, y llamó a los vecinos. Una anciana abrió la puerta. 65 años. Ella sonrió acogedoramente y preguntó sobre el propósito de la visita. Sergei se presentó y dijo que estaba buscando a los dueños de la casa que estaban cerca. La mujer hizo un gesto con la mano y dijo que la gente en general era buena, pero la chica que vivía allí era extraña. ¿En términos de? Sergei no entendió. Ella siempre se sintió observada, respondió la anciana.
Incluso recuerdo que tuvo un ataque de nervios. Se llamó a una ambulancia. No me gustan los locos, te lo digo sinceramente. En general se fueron. Es una pena, el lugar aquí es precioso. Serga agradeció la información y siguió adelante. En cada nueva casa, los vecinos le contaban aproximadamente la misma historia. Alguien los provocó. Se sentían incómodos aquí y sospechaban mucho. Solo hay un resultado. Nos mudamos. Sergei regresó a la casa de Oleg. Subió al segundo piso a su oficina. Realmente quería encontrar una conexión entre estas casas. ¿Por qué ellos? Bueno, excepto que allí vivían chicas. Sacó álbumes de fotos, sacó fotografías y empezó a mirar con atención. Frente a ellos había chicas de aproximadamente la misma constitución. Rubia, frágil, sonriente. Todos eran muy similares a Masa. De repente se dio cuenta. Se levantó bruscamente, salió y abrió la puerta del dormitorio. Había una fotografía sobre la mesilla de noche. Lo tomó y encontró el parecido. Todas las chicas eran muy parecidas a la difunta esposa de Oleg. Sergei se sentó. Se sintió algo triste. En todo este absurdo había una gran tragedia en la vida de un individuo. Cada una de estas chicas era un hombre infeliz que intentaba encontrar a su amada. Pero lo hizo de una manera muy extraña y pervertida. Sacó su teléfono y llamó a Masa. Hola, comenzó. Hola, respondió ella. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿y tú? Mismo. Sergei no sabía por dónde empezar. ¿Cómo está el pozo?, ella preguntó. Subí al interior. ¿Y qué hay ahí? Oleg estaba allí. Reinaba el silencio. ¿Masa? ¿Está vivo? Su voz tembló. Sí, ahora en el hospital, pero creo que todo estará bien. Señor, él no me dio ningún camino. Tan pronto como llegué a casa, él se paró incansablemente junto a su ventana. Sabía que me estaba mirando. Fue insoportable. Tenía muchísimo miedo de vivir en la casa de al lado. Y también se coló en mi pozo. ¿Para qué? No lo sé, Marsh. Quizás quería estar más cerca de ti. Le recordaste mucho a alguien. Hice lo correcto al irme. Sí, eso es correcto. Los mantendré informados sobre los desarrollos. Gracias, pero realmente no es necesario. Me fui para no tener que lidiar con ese mundo. Ahora tengo mi propio mundo y aquí me siento tranquilo. Y nadie me molesta. Comprendido. Pues bien, adiós. Adiós. Sergei sacó el compañero de trabajo del bolsillo y lo volvió a dejar en la mesita de noche. Quería dar un paseo. Se dio cuenta de que en los últimos días había estudiado el pueblo mejor que en todo el tiempo que había vivido aquí. Al menos le ayudó a reflexionar. Esta vez no pensaba en su extraño vecino, sino en sí mismo. Sintió que no era muy diferente. Sí, no cava túneles, no sigue a sus chicas, pero también busca, también colecciona una tras otra, arma el retrato. En uno le gusta la sonrisa, en el otro la mirada, en el tercero tiene buen sentido del humor, en el cuarto es cariñoso y gentil. Todavía no logra juntarlos. No importa cuánto lo intentó, porque ese único murió. Sergei se detuvo y miró a su alrededor. Quizás esta sea la razón por la que se mudó aquí. Aquí volvió a ser el mismo, aunque por poco tiempo. Sergei llamó al hospital y comprobó el horario de las citas. Al día siguiente fui a ver a mi colega y compré fruta y comida. Es poco probable que este hombre tuviera amigos. La habitación era pequeña, para 6 personas, pero en realidad había 3 personas tumbadas allí. 2 de ellos se encontraban en el pasillo o siendo sometidos a trámites en ese momento. Oleg se acostó en la cama y miró por la ventana. Sergei llamó. Buenas tardes. Soy Sergei, el que te encontró bajo tierra. Oleg apartó la mirada de sus pensamientos, sonrió levemente y asintió. ¿Puedes hablar ahora? Sí. Apenas se oye, respondió Oleg y trató de sentarse más erguido, pero el dolor se lo impidió.
Serga ayudó. No esperaba verte en mi sitio. ¿Debajo del tuyo? Oleg se sorprendió. Sí, Masa vendió la casa apresuradamente y yo me mudé hace 3 semanas, respondió Sergei y miró atentamente a su interlocutor. Se puso triste y pensó en ello. ¿Qué? Lástima, murmuró Oleg. Aceptar. ¿Cuánto tiempo estuviste bajo tierra? No sé. Debido a las lluvias se produjo un derrumbe. Me encontré amurallado allí. Si no fuera por la comida y el agua, no habría sobrevivido. El teléfono móvil se estropeó a los 3 días, por lo que no pude seguir adecuadamente el tiempo. Sé lo de tus túneles, respondió Sergei. Oleg se estremeció y lo miró atentamente. Aclaró Sergei. Sobre todos los túneles. Oleg se puso nervioso. No hice nada malo, empezó a poner excusas. No hice daño a nadie. Yo no diría eso. No se causó ningún daño físico, pero todas las mujeres a las que seguía se mudaron y huyeron de sus hogares con diversos pretextos. Oleg guardó silencio. ¿Puedes dejar de hacer esto? Seguir o cavar. Oleg sonrió por primera vez. Busca a tu esposa en estas mujeres, respondió Sergei. Yo, no estoy mirando. Tú, no lo entiendes. No sabes lo que es perder a un ser querido, una persona con la que deberías haber estado conectada toda tu vida. Simplemente lo entiendo. Yo también soy viudo. Quizás fue más fácil para mí. Mi esposa murió de cáncer, y en el momento de su muerte. Ya pude prepararme mentalmente, aunque esto es una tontería. No puedes estar preparado para esto. Y para ti, según tengo entendido, todo sucedió de repente. Oleg miró por la ventana. Sí, respondió. Fue al médico para que la examinaran, a la clínica prenatal. Tenía algunas cosas que hacer, trabajar. Al final ni siquiera me llamaron. Yo, comencé a preocuparme cuando ella no regresó esa noche. Empecé a llamar a hospitales, encontré un mensaje en internet, en las noticias. Un camión entró en el carril contrario, el conductor se quedó dormido al volante y el coche evitó chocar contra un poste. La esposa no fue salva. Como un niño. Arrepentirse. Fue hace mucho tiempo, Oleg se encogió de hombros e hizo una mueca de dolor. El tiempo no cura, dijo Sergei en voz baja. No quería hacerles daño a esas mujeres, dijo Oleg. ¿Qué planeas hacer a continuación? ¿Mejorarte? Oleg sonrió. Y entonces Sergei intentó llevar a su interlocutor a un pensamiento concreto. No sé. No sé nada. ¿Estás comenzando una nueva vida? No puedo. ¿Sabes cómo? Oleg miró a Sergei. Claramente no esperaba tal pregunta. ¿Puedo hacer qué? Empezar de nuevo. ¿Puedes hacer eso? Quizás a Sergei le temblaba la voz. Sintió que estaba mintiendo. ¿Cómo haces esto? En respuesta, Sergei guardó silencio y no supo qué responder. Dos viudos vivían en el mismo pueblo, casi uno frente al otro, y ninguno de los dos entendía. ¿Cómo puedes seguir viviendo? Quiero asegurarme, comenzó Sergei, de que dejéis de cavar túneles debajo de las parcelas y de espiar a la gente. Así que tú también fracasas. ¿Qué? Vive de una manera nueva. Al mismo tiempo, quieres esto de mí. Quizás hubiera querido que me dejaran allí. Sí, por eso se dejaron comida con 2 meses de antelación. Oleg vaciló. ¿Qué quieres de mí? Quiero que vendas tu casa y te mudes. Pero esta es mi casa. Este es mi territorio. No depende de ti decidir. Te doy la oportunidad de empezar una nueva vida. Sergei sintió que empezaba a temblar de tensión. Venderás la casa y te mudarás. Y si no, te denunciaré a la policía. Tengo suficientes materiales para abrir un caso contra usted. Bueno, dámelo. ¿Hay algún delito? ¿Quizás administrativo? Tal vez le impongan una multa al pueblo que está cavando el canal. Entonces, ¿qué sigue? Me aseguraré de que todos en el pueblo sepan que los está siguiendo. Oleg miró fijamente a Sergei a los ojos.
Gracias por traer la fruta. Finalmente respondió. Ahora vete. Sergei se dio cuenta de que ese era el final de su conversación. Se despidió. Salió. Afuera de la puerta, ya en el pasillo, sintió un nudo en la garganta, le picaban ligeramente los ojos, como si acabara de soportar algo muy ofensivo para sí mismo, pero que no podía entender. Así era en la infancia, cuando tenías que defender algo, a pesar de tu debilidad y miedo internos. Subió al coche, su estado empeoró, temblaba. Él gritó. Golpeó el volante con los puños varias veces y volvió a gritar. Los transeúntes no lo oyeron, pero vieron extraños gestos emocionales e incluso agresivos del conductor y rodearon el coche. Sergei se calmó un poco. Sintió que Oleg no tenía nada que ver con este conflicto. Solo está él mismo y su dolor interior. Marcó una nueva ubicación en el navegador. Y se fue según la ruta. Empezó a llover. La suave carretera serpenteante conducía a las afueras de la ciudad, pasando por una zona industrial y algunos edificios antiguos de 5 pisos. Sergei aparcó y salió. Crucé la modesta puerta y me pareció encontrarme en un parque entre ordenadas hileras de árboles. Entre ellos, uno detrás del otro, se alzaban obeliscos y altísimas losas de granito. En algún lugar se podía encontrar simplemente una cruz común y corriente, pero en otro lugar ni siquiera la había. Llegó al cementerio. Caminó lentamente entre las tumbas en busca de la que necesitaba. Tenía en sus manos 2 flores que su esposa más amaba. Una vuelta, otra vuelta y aquí está. La última vez que estuvo aquí fue hace 3 años. La tumba estaba descuidada. Sergei aplastó la hierba con el pie y colocó flores cerca de la losa de granito, donde estaba grabado el retrato de su amada Nastia. Se quedó con la boca ligeramente abierta, queriendo decir algo, pero no encontraba las palabras. Sergei sabía perfectamente por qué había venido, debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero cada vez buscaba razones para no hacerlo. La lluvia empezó a llover con más fuerza. Sergei se quedó sin paraguas y se permitió mojarse por completo. Su dolor interior parecía enfriarse con cada gota, y las gotas parecían evaporarse al tocar su piel. Se agachó y tocó la estufa con la mano. Pasó su mano por la imagen de su esposa. Lo siento, querida, comenzó. Lamento haber fingido todo este tiempo que no estabas en mi vida. Desde tu muerte, todo lo que he hecho es correr. Estoy huyendo del trabajo, de los amigos, de las relaciones. Estoy huyendo de mis seres queridos. Hace mucho que no visito a mis padres, estoy muy ocupada y al mismo tiempo no estoy ocupada para nada en lo que hago. No tiene sentido. La única acción significativa que no hice automáticamente fue el otro día cuando saqué a un tipo del suelo. No sé si estás siguiendo mi vida. Si es así, entonces lo sabes todo, y si no, algún día leerás esta historia en mis memorias. Estoy increíblemente cansado. Cansado de correr. Todo este tiempo tengo miedo de admitirme a mí mismo que te has ido y que nunca volverás a estar. Y yo, como estaba a tu lado también. He cambiado. Mis deseos han cambiado. El mundo se ha vuelto diferente y tal vez sea hora de admitirlo. Es hora de detenerse, mirar a mi alrededor, comprender dónde terminé y cómo salir de allí. Las gotas corrieron por las mejillas de Sergei. La lluvia le ayudó a ocultar sus lágrimas. Para poder hacer esto, necesito dejarte ir, decirte adiós. Sergei guardó silencio. Te extraño mucho. Señor, tú sabrías cuánto. Te busco en cada mujer y no te encuentro, porque no hay nadie como tú. Hay otros, son buenos. Pero mientras te busco, no los noto. Vivo en el pasado. Sergei volvió a guardar silencio. Rara vez estoy aquí. Lo siento. Te quiero muchísimo. Agradezco cada día que vivimos juntos. Te agradezco los momentos felices. Gracias, cariño. Adiós. Sergei se tocó los labios y se llevó la mano a los labios en la imagen. Luego se levantó, se limpió la cara de las gotas de lluvia y se alejó rápidamente. La lluvia paró, pero él lloró, sollozó y no pudo parar.
Por primera vez en años, se permitió derramar lágrimas. Permitió que saliera el dolor que persistía en él y no le permitía seguir adelante. Sergei regresó al apartamento de la ciudad y una vez más miró todo lo que de alguna manera le recordaba a su esposa. Sus cosas, zapatos, chucherías y recuerdos que trajeron juntos del mar, sacó su teléfono inteligente y tomó varias fotos como recuerdo y anotó recuerdos para cada foto. Estas eran imágenes vívidas de su vida. Los llevó al estudio y le hicieron un álbum. Ya no había necesidad de tenerlo en mi cabeza. No había por qué temer que todo se olvidara. Ahora estaba con él. Real. Incluso si este apartamento desaparece, recordará lo mejor que pasó. Sergei revisó sus cosas. Resultó que ya no necesitaba mucho. Y se conserva simplemente porque a Nastia le encantó. Lo reunió todo en una caja y decidió en el futuro venderlo o regalarlo a amigos y familiares. Ya era hora de renovar el apartamento. Aproximadamente un mes después regresó a la casa en el campo. Todo este tiempo estuvo trabajando en el apartamento, pensando qué arreglar, qué rehacer, buscando especialistas, comprando materiales. Y ahora, cuando ya era imposible vivir dentro por el olor a cola y a polen de la cal, estaba de nuevo aquí, en su sitio. Al contrario, en la casa de Oleg había luz. Sergei llamó a la puerta. El dueño salió y abrió la puerta. Ahora se veía mucho mejor. Aún no le habían quitado el yeso, pero tenía el rostro sonrojado. Se movió con bastante rapidez. ¿Puedo entrar?, preguntó Sergei. Adelante. Oleg respondió y entró en la casa. El invitado lo siguió. Se sentaron en la cocina. Oleg le ofreció té. Sergei estuvo de acuerdo. No me envenenarás, bromeó. No es mi manera, respondió Oleg con calma. ¿Por qué destino quieres comprobar si desenterré algo más? Hasta cierto punto. Sigue siendo problemático para mí. Oleg señaló el yeso. Sí, eso es suficiente por ahora. ¿Seguiste mi consejo? No, solo quería vivir. Noté que estabas tocando mis cosas en el segundo piso. Solo unos pocos, admitió Sergei. ¿Crees que estoy loco? Sergei se encogió un poco de hombros y sonrió. Me interesa una pregunta. ¿Por qué túneles? ¿Por qué cavarlos? ¿No hay otras formas de acechar a las chicas si quieres? Oleg se quedó en silencio y silenciosamente tomó un sorbo de té y de repente se levantó. Vamos, dijo. Te lo mostraré. Oleg salió de la cocina y Sergei lo siguió. ¿A dónde vamos? A tu casa, respondió Oleg, tomó una palanca y salió. ¿Qué quieres mostrarme en mi casa? Sergei estaba intrigado. Ya verás. Mientras tanto, dime, ¿cómo conoces a Masa? ¿Se conocieron cuando ella estaba vendiendo la casa o antes? ¿Solíamos salir al mismo tiempo, por mucho tiempo? Hace unos años. Claro. ¿Nosotros también, mismo? Sí, fui yo quien le recomendó esta casa. Pensé que lo había encontrado ella misma. Incluso vinimos con ella. Oh, entonces ella te conoció después de mí, lo que significa que Sergei estaba molesto por este hecho. Entraron. Oleg caminó con confianza hasta las escaleras y las bajó hasta el sótano. Sergei tenía aquí un almacén habitual de cosas. El suelo estaba alfombrado. ¿Lo entiendes? Comenzó Oleg. Todas estas casas están construidas según el mismo principio. Pueden diferir en apariencia, pero en esencia son idénticos. Mi amigo puso los cimientos, así que lo sé. Y yo hice la planificación. ¡Wow! Sí, este pueblo es como tu casa. Eso es seguro. Así, todo el mundo tiene un sótano para todo tipo de necesidades. Puedes hacer un gimnasio o incluso organizar una piscina. Por si acaso, tomamos en cuenta un espacio más debajo de la casa. Con estas palabras, caminó hasta el borde de la alfombra, la recogió y comenzó a enrollarla, dejando al descubierto la losa de concreto. Había una trampilla en el centro. ¿Qué es esto?, preguntó Sergei. ¿Qué opinas?
Oleg respondió y giró la manija empotrada. La tapa de la escotilla no se levantó, sino que se movió hacia un lado, lo que facilitó su apertura incluso desde el interior. En la abertura que se abrió, Sergei vio una escalera vertical. «Hay otro túnel allí». «Casi», respondió Oleg. Tiró la palanca al suelo y, lentamente, usando la mano libre, bajó. Sergei lo siguió. Se encontraron en un pasillo subterráneo, a unos metros de distancia. Estaba cerrada, sin agujeros, pero nada nos impidió cavar un pasillo o incluso un pasaje a otra casa. Con todas las chicas que viste en mi álbum y estabas hurgando en mis cosas, así es, tuve un romance con todas, no al mismo tiempo, en diferentes épocas. Y estos túneles me permitieron visitarlos incluso entonces. No sé. Esto no es del todo ético. Soy un granjero unipersonal, no me gusta que la gente me engañe. ¿En términos de? ¿Crees que solo lo seguí? Oleg se rió y, en ese momento, Sergei se sintió algo incómodo. Seguía a sus hombres. Si veía que estas mujeres me engañaban, tomaba nota de sus novios. ¿Y qué hiciste con ellos? Llegué a su casa. Misterio, a través del pasaje subterráneo tú, Oleg miró fijamente a Sergei. Los mataron, Sergei pensó que no había escuchado. Pero cuando estaba a punto de volver a preguntar, Oleg se abalanzó sobre él con una palanca en la mano sana. Lo esquivó, pero el golpe le dio en el hombro y un dolor sordo le recorrió la espalda casi hasta la zona lumbar. Sergei gritó y Oleg volvió a golpear. Esta vez no hubo tiempo para dudar. Sergei empujó al asesino con el pie y tan pronto como se abalanzó sobre él nuevamente, agarró la palanca con ambas manos, impidiéndole acercarse. Oleg poseía una especie de fuerza animal, que no estaba claro de dónde venía en un cuerpo tan frágil y demacrado. ¿Por qué haces esto?, gritó Sergei. Mi masa. Eso es todo, respondió Oleg con voz feroz. Así que tómalo. Una cuestión de principios, respondió Oleg. Además, ahora sabes demasiado. Yo te salvé. Y en vano. Oleg respondió y, arrancando la palanca de las manos de Sergei, lo golpeó en la cara, provocando que Sergei cayera al suelo mojado, escupiendo sangre. El siguiente golpe iba a ser el último. Oleg se inclinó sobre la cabeza de Sergei y la blandió, pero logró clavar su cuchillo, que siempre llevaba consigo, en la pierna del atacante. Oleg gritó y dejó caer la palanca. Sergei se levantó de un salto y le dio un fuerte golpe en la costilla dolorida. Oleg cayó. Le costaba respirar. Sergei agarró una palanca y salió. En medio de los gritos ahogados de Oleg, cerró la escotilla e insertó una palanca en la manija para que no se pudiera girar desde adentro. El criminal fue amurallado. Sergei respiraba con dificultad. Los gritos de Oleg se oían desde abajo. No estaba claro qué dijo exactamente, pero claramente no quería comprobarlo. Sergei sacó su teléfono y llamó a la policía. El coche de policía llegó una hora más tarde. En ese momento ya no se escuchaban los gritos. Cuando entraron al sótano y abrieron la tapa, Oleg no estaba dentro. No estaba claro a dónde había ido. Sergei contó todo lo que sabía. Su testimonio fue grabado y el investigador abrió una causa penal. Sergei cimentó la trampilla en el suelo. Otros vecinos del pueblo siguieron su ejemplo. Pronto aparecieron rumores de que supuestamente a veces por la noche se podían escuchar gritos y golpes de palanca debajo del piso, pero Sergei realmente no lo creía. Puso la casa en venta, pidió una excedencia en el trabajo y se fue de viaje. Por primera vez en muchos años, nada lo detenía. No estaba seguro de volver a esta ciudad, a pesar de su actividad médica, y la casa podría venderse a distancia. Un cirujano como él puede ser contratado en cualquier lugar, pero por ahora decidió visitar a sus padres, conocer el país y, tal vez, conocer a alguien. Una mujer que no se parece ni a Masa ni a Nastia, una mujer con la que estará dispuesto a seguir construyendo una relación, paso a paso. Sin miedo a fracasos y crisis. Tenía 40 años y el mismo tiempo por delante si no le fallaba la salud. El tren lo llevó hacia adelante, hacia un futuro desconocido,
al que hacía mucho tiempo que no visitaba y que realmente extrañaba. Un extraño entró en el compartimento y Sergei pensó que este viaje era el más correcto y significativo de todos. Lo que ha hecho en los últimos años. Dejó el libro, le sonrió a la chica y se presentó. La conversación comenzó, la vida continuó y el pasado quedó atrás, como una interminable hilera de postes conectados por cables que se reemplazan en la ventana.